La legítima defensa es una institución en la que no se tiene una interpretación unívoca, es decir, no existen parámetros adecuados o sesgos razonables para establecer su aplicación ante un caso en concreto. En especial cuando hablamos del segundo requisito, que es la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler una agresión ilegítima. Para esto debemos definir qué es la racionalidad. En el libro Razón, Racionalidad y Razonabilidad, que los identifica y diferencia, libro de Humberto Luis Cuno, él hace la conceptualización de lo que significa razonabilidad y racionalidad. Racionalidad. Luis Cuno entiende como ordenación o sistematización básicamente metodológica, es decir, como una referencia a una razón pura, formal, de tipo objetivo, cuya manifestación es una forma de razonar apodíctica que se fundamenta en la demostración y concluye en premisas verdaderas o falsas. Ahora bien, la razonabilidad, en cambio, se le hace depender de la noción de aceptación y cuya idea central se encuentra en la sustitución del requisito de la prueba de la racionalidad de las proposiciones valorativas. Entonces, a lo que conduce no es a pretender prioritariamente encontrar una verdad demostrable, sino más bien aceptable, es decir, razonable. Entonces, cuando la norma nos habla de racionalidad, ya nos estamos encontrando ante una valla muy alta para un ciudadano promedio que se ve alterado en su conducta y asustado como producto de una agresión ilegítima. Sin embargo, según la doctrina, la racionalidad no debe entenderse sensu stricto, sino más bien debe entenderse como algo razonable, aproximado entre el medio de ataque y el medio de defensa. Ello no quiere decir que tenemos que hacer un cálculo aritmético entre las mismas. Asimismo, la racionalidad del medio no puede someterse al principio de proporción equitativa. Ahora bien, la norma antes establecía proporcionalidad en la defensa que se iba a hacer. Es decir, que el defensor tenía que utilizar lo mismo o un medio similar para defenderse al que estaba utilizando el agresor ilegítimo. No obstante, esto ya fue modificado y ahora solo se exige la racionalidad. Pero hay que hacer una aclaración. Cuando la norma habla de proporcionalidad y ahora de racionalidad, no habla de los bienes jurídicos que se encuentran en colisión, ya que, como manifiesta Murray, la defensa necesaria no debe entender a la ponderación de bienes en colisión. Para averiguar el carácter necesario de la defensa, en principio, cualquier bien puede ser defendido hasta la última consecuencia. Incluso es lícita la muerte del agresor para salvaguardar un bien material, propiedad, posesión, patrimonio. Es decir, la norma no exige una proporcionalidad o racionalidad entre los bienes jurídicos a defender. Un claro ejemplo de que se puede defender un bien jurídico hasta las últimas consecuencias es cuando leemos el Código Penal de Argentina o de Colombia, que establece entre sus requisitos que se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Así también en los Estados Unidos, donde en la mayoría de los estados se está permitido disparar en la espalda a quien ingrese al domicilio. Algo así se tuvo en cuenta en el Perú y fue presentado un proyecto de ley por el partido aprista. Sin embargo, este no fue aprobado. Entonces, entendemos que solamente se exige que en el momento de ejercer la defensa necesaria se utilice el medio menos lesivo que se tiene a la mano para defenderse del agresor ilegítimo. Para ser más ilustrativos, vamos a poner el caso de Miguel Llanos, quien le disparó a dos delincuentes que no le dispararon. Sin embargo, el compinche, el que iba de campana en el auto en el cual se iban a escapar luego de robarle al empresario, sí le disparó. Sin embargo, le disparó con un revólver que no deja casquillo, por lo cual el fiscal dijo que la defensa no era racional, ya que Miguel Llanos disparó a los dos delincuentes cuando
no existió una agresión, es decir, no existió ningún disparo por parte de los delincuentes. Luego se determinó que el revólver no deja casquillos y por lo tanto no había pruebas para poder demostrar de que el delincuente disparó. Así también se le dijo que no era racional porque él pudo huir de ese asalto. O sea, él pudo escapar. Y a esto hay una cita muy importante, o al menos la doctrina establece que quien se halla ante la amenaza de ser atacado a golpes de puño puede ponerse a repeler la agresión, aun cuando pudiera sustraerse sin más al menoscabo a su incolumidad corporal huyendo de la agresión. Es decir, para la doctrina, huir es un acto deshonroso. Esto lo dice Pfister Helmut en Derecho Penal, parte general. Otro caso es del recurso de nulidad 910-2018 Lima Este. El caso es el siguiente. Una señora llega a su casa con su hijo. Su esposo estaba borracho y la agrede. Golpea al niño, lo bota al piso y la golpea a la señora y la empieza a estrangular. La señora, al verse en esta situación, lo único que hace es coger un cuchillo y clavárselo o apuñalárselo en el abdomen. El señor muere y la señora es sentenciada por parricidio. Sin embargo, esto pasó en primera y en segunda instancia. En primera y segunda instancia se la declaró culpable del delito de parricidio. En casación la declararon inocente. ¿Por qué? Voy a citar textualmente lo que dice la parte considerativa. Su conducta se adecúa a los requisitos que exige dicha causa de justificación, legítima defensa, para eximirla de la responsabilidad penal, no en sentido estricto o matemático que señala la norma, sino sobre la base de las circunstancias desarrolladas por la procesada frente a la agresión de su conviviente, que era frecuente y continua, en defensa de su vida que estaba en peligro y de su menor hijo de 6 años que fue arrojado por la víctima. Y debido a que vivimos en una sociedad de violencia familiar y social generados por distintas causas, por lo tanto, se justifica la respuesta o actuación que realizó la señora. Esta sentencia es preocupante. En primer lugar, porque la señora fue puesta en libertad porque dicen que su conducta se adecúa a la legítima defensa, pero no en el sentido estricto o matemático que la norma penal señala. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma es tan interpretable o tan elástica son los hechos que el juez siempre podrá o no aplicar esta institución como mejor le parezca sin mayor base. Así también es preocupante que se diga que o el juez tenga que explicar que sí existe legítima defensa porque la conducta del agresor era continua o frecuente. Es decir, que si no hubiese sido continua y frecuente o no viviéramos en una sociedad de violencia familiar, ¿no hubiese aplicado la legítima defensa? Eso es un absurdo. Entonces tendría que ser constante para que yo pueda aplicar la legítima defensa. Entonces a la primera agresión ilegítima que exista, yo no podría haberme defendido de esa manera. Sin lugar a dudas, eso es un absurdo. Y ahora pasemos con otro caso. Este otro caso es de un policía que llega al lugar de los hechos donde una joven está siendo violada. El policía dispara en la espalda al delincuente y lo mata. Aquí podemos decir que no está actuando en legítima defensa porque está actuando en el deber de sus funciones. Ahora bien, si fuese un policía retirado, tampoco estuviera actuando en legítima defensa porque éste conoce un protocolo o ha tenido una preparación para saber actuar ante estas circunstancias. Conoce las normas. Ahora bien, si fuese no un policía y un ciudadano promedio que llega a casa y ve que están violando a un pariente, a este pedirle racionalidad en el medio empleado sería una valla muy alta, puesto que el sujeto no va a pensar
en qué es lo más racional. Lo que va a pensar el sujeto promedio es en cuál es el medio más eficaz para repeler o impedir la acción. Porque se puede dar que el violador se levante si es que este pariente da un disparo al aire, lo ataque o coja a la chica como rehén, la amenace para que éste no le dispare. Entonces, lo que el ciudadano promedio va a hacer no es lo más racional, porque éste no está preparado, no conoce la norma, no sabe cómo actuar ante estas situaciones. Lo que el ciudadano promedio va a pensar es en actuar eficazmente para impedir o repeler la agresión ilegítima. Entonces, considero que dentro de los requisitos que existen en la institución de la legítima defensa, la necesidad racional del medio empleado es el más debatible. Soy Keystar para Abogando TV.